Rubén Darío, el poeta que hizo bailar a las palabras y a los imperios. Capítulo 1. Un niño con nombre largo y sueños gigantes. Había una vez, allá por 1867, en un pueblito llamado Metapa, que luego decidió que Ciudad Darío sonaba más épico y digno de un héroe literario. Un bebé nació con un nombre que parecía un trabalenguas, Félix Rubén García Sarmiento. Pero como todo buen protagonista de historia, nuestro amigo decidió que eso era demasiado y se quedó con Rubén Darío. Porque, seamos honestos, ¿quién quiere un nombre que parece el menú de un restaurante español? Rubén sonaba más a poeta, a diplomático, a alguien que podría conquistar el mundo con un verso. Desde chiquito, Rubén no era un niño normal. Mientras otros niños jugaban a los superhéroes o corrían tras una pelota, él jugaba con las palabras. ¿Y eso se juega?, preguntaba su mamá. Claro, mamá, yo las hago bailar, las hago cantar y a veces hasta las pongo a pelear sin que se lastimen. A los 12 años ya publicaba sus primeros poemas, y a los 15, bueno, ya estaba decidido a conquistar América Latina con su pluma. Capítulo 2. La fiesta del modernismo o cuando la poesía decidió ponerse de moda. La poesía, antes de Rubén, era como esa abuela que sigue usando las mismas recetas desde hace 100 años, clásica, segura, pero algo aburrida. Entonces llegó Rubén, no con delantal, sino con un sombrero de copa y un bastón, y dijo, vamos a darle ritmo, color y algo de misterio a esta fiesta. Así nació el modernismo, un movimiento literario que fue como ponerle luces de neón a la poesía hispana. Rubén, el DJ de esta nueva era, mezcló símbolos de culturas lejanas, musicalidad y un toque de rebeldía para hacer que las palabras no solo se leyeran, sino que se sintieran. En azul y prosas profanas, él no solo escribía, él pintaba con tinta, hacía que cada verso fuera un viaje a un mundo mágico donde todo era posible. Imagínate que la poesía se volvió la estrella de la fiesta, y Rubén el anfitrión que hacía que todos bailaran al ritmo de su pluma. No importaba si eras un clásico o un novato, si querías entrar, tenías que seguir el ritmo de Darío. Capítulo 3. Diplomacia con estilo, cuando el poeta se puso corbata. Pero Rubén no solo era un poeta que vivía en su torre de marfil. No, nuestro héroe decidió que el mundo también necesitaba que alguien hablara con elegancia en las grandes reuniones de políticos y diplomáticos. Así que se puso la corbata y se convirtió en diplomático, viajando por países, representando a Nicaragua y defendiendo con orgullo la cultura latinoamericana. Por supuesto, no todo era tan serio. Se dice que en una conferencia, Rubén intentó explicar el modernismo a un grupo de políticos, y uno, confundido, le preguntó, ¿eso es un tipo de baile? Rubén rió, pero decidió que su misión era hacer que hasta el político más aburrido apreciara la poesía. Entre reuniones y discursos, aprovechaba para escribir poemas y probar las comidas locales, porque hasta un poeta diplomático sabe que la buena comida es fuente de inspiración. Capítulo 4. Rubén, el periodista influencer de su época. Antes de que existieran las redes sociales, Rubén ya era un influencer. ¿Cómo? Con su pluma y su ingenio. Fundó revistas y escribió artículos que agitaban las mentes y los corazones de sus lectores. Defendía la independencia cultural y política de América Latina con la pasión de un poeta y la contundencia de un periodista. Si Rubén viviera en 2026, seguro tendría un canal de YouTube llamado Versos con Darío donde explicaría poesía con memes. En Twitter, probablemente sería tendencia con hashtags como #modernismo forever o #versos que molan. Pero en su época, su influencia estaba en las páginas impresas, donde su voz era clara, elegante y siempre comprometida con la verdad y la justicia. Capítulo 5. El profesor que no daba clases aburridas.
Además de poeta, diplomático y periodista, Rubén Darío fue catedrático, o sea, profesor. Pero no un profesor cualquiera. Sus clases eran como conciertos de rock literario. Llegaba con un libro en una mano y un cigarro en la otra, y contaba historias, recitaba versos y hacía que sus alumnos amaran la poesía como si fuera magia. Sus estudiantes lo adoraban, aunque a veces se preguntaban si estaban en una clase o en un espectáculo. Para Rubén, la educación era una forma de cambiar el mundo, un verso a la vez. Porque si puedes inspirar a un solo alumno, ese alumno puede inspirar a mí, y así sucesivamente. Su misión era contagiar pasión, y vaya que lo logró. Capítulo 6. El poeta guerrillero sin espada, defensa de la libertad y la paz mundial. Aunque Rubén no empuñaba una espada ni disparaba balas, su lucha era igual de poderosa. Usaba la palabra para defender la libertad, la justicia y la paz mundial. En un mundo donde las potencias dominaban y oprimían, él levantaba su voz para decir y basta. Su poema a Roosevelt es el ejemplo perfecto. Con ironía y respeto, le habla al presidente estadounidense de entonces, recordándole que América Latina tiene alma, historia y dignidad. Es como ese mensaje firme que le envías al matón de la escuela para que deje de molestar a tus amigos. Rubén fue un guerrero, sí, pero con la pluma, el verso y la verdad por bandera. Capítulo 7. La comedia en Darío, porque hasta los poetas se ríen. Ahora, la parte que muchos desconocen, Rubén también sabía reírse y hacer reír. Su comedia no era solo para entretener, sino para criticar y reflexionar. Usaba el humor para señalar las contradicciones de la sociedad, para burlarse de la hipocresía y para mostrarnos que, a veces, la mejor forma de decir una verdad dura es con una sonrisa. Imagina a Rubén en un escenario, contando chistes sobre políticos, poetas que se toman demasiado en serio y la vida misma. Su comedia literaria es un recordatorio de que la poesía no tiene que ser siempre solemne, que hay espacio para la ligereza y el juego. Por ejemplo, en algunas de sus obras cortas y piezas teatrales, Rubén juega con personajes ridículos y situaciones absurdas, usando la sátira para hacer pensar y, claro, para provocar una buena carcajada. Capítulo 8. Un poeta que no perdió el ritmo ni el humor. Rubén Darío fue, en definitiva, un hombre de muchos talentos y pasiones. Su vida fue una aventura constante, un viaje donde la palabra era protagonista y la libertad el destino. Fue poeta que hizo bailar a las palabras, diplomático que cruzó fronteras, periodista que agitó conciencias, profesor que inspiró, y comediante que hizo reír con inteligencia. Su legado no es solo un conjunto de poemas o discursos, sino una invitación a vivir con pasión, a luchar con elegancia y a encontrar la belleza y la risa incluso en los tiempos más difíciles. Epílogo. ¿Qué haría Rubén Darío hoy? Si Rubén Darío viviera hoy, seguramente sería un creador multifacético. En las redes sociales, combinaría poesía con humor, haciendo que millones de seguidores se enamoren de la palabra. En la política, sería un defensor incansable de la justicia y la paz, con discursos que inspirarían a jóvenes y viejos. En la educación, revolucionaría las aulas con métodos creativos, haciendo que la literatura sea la materia favorita. En sus ratos libres, escribiría comedias y sketches para que la gente ría y reflexione al mismo tiempo. Porque Rubén Darío fue, y sigue siendo, un ejemplo de cómo el talento, la pasión y el humor pueden cambiar el mundo, un verso a la vez.